días, hermanos, ¿cómo les va? Qué lindo, me gustan las iglesias que saludan. Así que una alegría poder estar juntos en esta mañana, poder compartir este tiempo. Bueno, gracias por la invitación, así a los pastores. Y quiero en primer lugar traerles el saludo de nuestra iglesia, aquí en Herli, Vida Nueva en Herli. Estoy con mi hermano Denis también allí de la iglesia. Así que queremos traerles los saludos de nuestra iglesia reunidos en esta mañana, de mi esposa de manera particular y de toda la iglesia. No sé si los quieren recibir, no sé si... perfecto, muy bien. Y también si quieren mandar saludos, no sé si tienen ganas. Perfecto, bueno. A los tres que quieren mandar saludos, fenómeno. ¿Alguien más quiere mandar saludos en esta mañana? Perfecto, excelente, ahora sí. Bueno, una alegría en serio poder compartir este tiempo juntos. No voy a presentarme porque no me gusta presentarme, pero la mayoría ya más o menos me conocen y saben un poco la bendición de lo que significa poder servir al Señor de distintas formas, de distintas maneras. Y en este tiempo, en manera particular también, pastoreando allí la Iglesia Vida Nueva en Herli, que Dios nos dio la bendición de poder comenzar de hace 6 años, ¿no? Este mes estamos cumpliendo 6 años de vida. Y agradecer, digamos, en esta ocasión en manera especial a esta iglesia, aunque siempre que podemos lo hacemos, porque todavía muchos tenemos el recuerdo, la bendición de que fue la iglesia que nos hospedó cuando teníamos que hacer los primeros bautismos. ¿Quién de los que están aquí nos acompañaron en esos primeros bautismos? A ver, levanten sus manos porque queremos agradecerles de manera especial. Gracias, querida iglesia, porque no solamente nos prestaron el bautisterio, sino que además nos recibieron con medialunas y un montón de cosas, ¿no es cierto, Denis? Que nos acordamos de eso perfectamente. Así que por eso ahora venimos más temprano a ver si ligábamos alguna medialuna. Y bueno, así fue. Muy bien, vamos a la palabra. Quería que compartamos una palabra allí en el libro de Mateo, capítulo 9, versículos 35 al 38. Mateo 9, versículos 35 al 38. Bueno, también aprovecho para saludar a todos los que están allí por Zoom, que veo que son de distintos lugares, que Dios les bendiga. Un gusto también poder compartir esta mañana este tiempo juntos. Creo que estamos frente a un enorme desafío, frente a un enorme tiempo de desafío. Estoy convencido como nunca antes en la historia de la humanidad. Y por eso me parece que es fundamental que podamos estar en sintonía con lo que Dios espera de nosotros en este tiempo y en este contexto. ¿Amén? Bien, gracias, Denis. Lo traje justamente para eso, para que él diga amén, él se ría de los chistes, todo ese tipo de cosas que... muy bien. No, en serio, creo que estamos frente a un tiempo histórico, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, lo dicen, digamos, los datos que revela la historia. Estamos frente a un tiempo nunca antes vivido en la humanidad y un tiempo de oportunidades extraordinarias para la Iglesia del Señor y para la extensión de su reino. Así que qué mejor que pensar o buscar en aquello que Jesús fue e hizo para nosotros poder tomar ese modelo y decir, esto es lo que nosotros debemos hacer. Así que buscando allí en el Evangelio de Mateo encontramos claramente este pasaje en el cual hay distintas cosas que me gustaría que pudiéramos subrayar juntos en esta mañana. Si tenés allí tu Biblia de papel o en el celular o donde lo tengas, me gustaría que leamos juntos y después que puedas subrayar algunas palabras en particular. Dice así el texto: Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, le dijo a sus discípulos. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros
a su campo, o obreros a su mies. Amén. Me gusta pensar en este texto, porque de alguna manera encontramos o podríamos subrayar algunos verbos, hay varios más, pero por lo menos algunos en los cuales me gustaría concentrarme en esta mañana y pensar en qué es lo que de alguna manera el Señor nos mueve a hacer en este tiempo. ¿Cuántos de nosotros queremos ser como Jesús? Seguramente todos, ¿no? Amén, perfecto. No les voy a decir, bueno, gracias por los tres que contestaron, ya lo dije varias veces, así que todos queremos ser como Jesús. La Biblia dice, o el propio Señor Jesús dijo, que nosotros tenemos, ese es nuestro gran desafío, crecer a la estatura de la plenitud de Cristo. Amén, ese es nuestro desafío. Pero más aún, hay algo desafiante, tremendamente desafiante, que Jesús dijo, y es que nosotros haríamos mayores cosas que las que Él hizo. Lo cual realmente me preocupa un poco, porque hasta el día de hoy yo no hice nada que sea mayor que lo que Jesús hizo. Así que me cuesta creer que esa palabra se cumpla en mi vida de manera particular. Quizás alguno de los que está acá hizo mayores cosas que Jesús. Pero en realidad lo que entiendo, y de aquí viene el desafío, es que Jesús nos está diciendo que Él, a través de su iglesia, va a hacer y está haciendo mayores cosas que las que Él hizo. Y somos testigos de eso, aun cuando quizás no nos demos cuenta o por ahí no lo veamos palpable en nuestra realidad cotidiana. Pero, por ejemplo, nosotros estamos en esta mañana, no solamente en dos lugares, estamos aquí, estamos allí en Zoom en distintos lugares, estamos en la iglesia de Herli que está compartiendo en esta mañana, pero hay cientos, miles, millones de iglesias que en esta mañana se están congregando en distintos lugares, espacios del mundo, en el monte, allí en el impenetrable, en ciudades grandes como Nueva York o cualquier otra del mundo, y nosotros aquí en Avellaneda. El Señor Jesús en este momento está parado y compartiendo y hablando y enseñando en distintos lugares a la vez. Pero eso se reproduce cuando no solamente nos reunimos, sino cuando a su vez nosotros nos multiplicamos en la semana y el Señor nos envía a los distintos lugares a donde nosotros estamos sirviendo y ministrando. A través de la iglesia, a través del ministerio, a través de los planes, los proyectos que las iglesias desarrollan, en cada lugar el Señor sigue moviéndose. Y por eso creo que es un enorme tiempo de desafío. Cuando lo podemos ver de esa manera, entonces encontramos un sentir extraordinario. Algunas cosas que me gustaría que pudiéramos pensar juntos. A mí me encanta ver la vida de Jesús y ver cómo de alguna manera por donde Él iba, la gente le seguía. A donde Él estaba, atraía a las personas a sí mismo, ¿no es cierto? Y este es un tiempo en el cual, como hijos de Dios, como iglesia, estamos llamados a atraer las personas a Jesús. Pero no hay otra forma de atraer a las personas a Jesús si no es a través de nuestras propias vidas. Nos lo veamos o no, lo sepamos o no, lo desarrollemos o no, la presencia de Dios está en nosotros. Es decir que tu vida atrae a las personas simplemente por el hecho de que Jesús está en tu vida. ¿Amén? ¿No te pasó esto de que se te pegan las personas con problemas? No voy a hacerle levante las manos, pues. Pero, ¿se te pegan las personas con problemas? Genial, genial. Quiero darte una buena y una mala noticia. La mala es que se te van a seguir pegando y se te van a pegar cada vez más. La buena es que no se te pegan por vos, sino se te pegan porque Jesús está en tu vida. Es decir, que lo mismo que sucedía con Jesús sigue sucediendo hoy en día. Pero por eso es tan importante que nosotros lo podamos entender y lo podamos desarrollar al máximo. Que podamos ver cómo Jesús quiere manifestarse a través de nuestras vidas en la vida de las personas. Y ahí, ahora sí voy al texto, porque todo esto fue una introducción nada más, pero después les prometo que acelero y vamos rápido. Primera cosa que me gustaría que podamos considerar, primer verbo, allí que está entretejido en este versículo. El Señor Jesús tenía la capacidad de ver. Ahora, claro,
digamos, cuando hablamos de este ver o de este mirar, no me refiero a la vista natural. No me refiero a lo que nosotros vemos habitualmente. Es más, permítanme decirles que la vista natural muchas veces nos traiciona para poder desarrollar una verdadera mirada espiritual de lo que Dios quiere que entendamos y veamos. Cuando el Señor Jesús le dijo a los discípulos, alcen los ojos y miren que los campos están blancos para la siega, claramente no se estaba refiriendo solamente a los campos materiales y a la cosecha de ese día o de ese tiempo o de esa temporada, sino que se estaba refiriendo a la cosecha espiritual que iba a venir. Y queridos hermanos, creo que esta es palabra para nosotros en este tiempo, como iglesia, como iglesias, si quieren así, como reino de Dios. El Señor nos está invitando a ver los campos porque están blancos para la siega y necesitan de su cosecha. Ahora, para eso necesitamos tener ojos espirituales, lo que podríamos llamar discernimiento espiritual, poder comprender y ver más allá de lo que nuestros ojos ven. Había siempre lo digo esto, pero si ya lo escucharon, había un viejo dibujito animado, Mr. Magoo. Los que se rieron son de mi época y declararon su edad. Los que no se rieron, googleenlo. Mr. Magoo. Mr. Magoo tenía una característica, y es que era ciego. O sea, peor que yo, era chicato. Andaba por la vida, no veía nada. Pero milagrosamente nunca le pasaba nada, ¿se acuerdan? Nunca le pasaba nada. Se metía en la cabeza de un león y el león no se daba cuenta, se atragantaba, no se lo comía, estaba a punto de caer un precipicio y pasaba algo. Bueno, cosas extraordinarias. Mírenlo, para qué se lo voy a contar. Me gustaba mucho ese dibujito, pero una de las cosas que, pensando un poco en nuestro contexto, en nuestra realidad, hay algo que los cristianos tenemos y vivimos, aunque muchas veces no lo vemos, y que es la protección y la mano de Dios cuidándonos a lo largo de toda nuestra vida, aún en las peores circunstancias, ¿no? Y eso es verdad, es cierto, es una realidad. Lo que sí es tremendo es que lo que nosotros no vamos a poder decirle al Señor cuando Él nos pregunte es si nosotros vimos o no vimos la realidad de nuestro tiempo y de nuestro contexto. Una de las cosas que Jesús le reclamaba fuertemente a los fariseos, entre otras, era justamente esto de que ellos decían que podían ver y podían predecir a través del cielo lo que iba a pasar con el tiempo, etcétera, etcétera, y no eran capaces de discernir que en el tiempo que estaban viviendo, nada más y nada menos que el Mesías estaba en medio de ellos. No podían captar la realidad espiritual que estaban viviendo. Y esto es algo que nosotros no podemos hacer delante de Dios. El Señor dice, o nos dice por medio de su palabra, que nosotros somos bienaventurados porque vemos. Porque a nosotros nos son revelados, quiero que prestes atención a esto, a nosotros nos son revelados los secretos del cielo y no a los otros. Nosotros podemos ver cosas que los demás no ven. Podemos discernir cosas que los demás no pueden discernir. Esto es clave y es fundamental para poder entender el tiempo que estamos viviendo y lo que Dios quiere que veamos. Si nosotros nos conformamos a ver la realidad tal cual como nosotros, como el mundo la ve, como el tiempo la ve, como el contexto la ve, estamos siendo como Mr. Magoo en algún cierto punto. Por más que Dios nos proteja, por más que Dios nos guarde, por más que Dios nos cuide, hay algo que no estamos viendo, que es lo que Dios quiere hacer y la forma en que quiere manifestarse en estos tiempos. Yo sé que son tiempos difíciles, pero cuando nos sumamos al concepto general, a la queja general, a la preocupación general, entonces terminamos mirando solamente con los ojos que el mundo ve. Cuando terminamos siendo víctimas de las mismas cosas que el mundo es víctima, entonces no podemos ver lo que hay más atrás o más allá de eso. Cuando pensamos que nosotros estamos padeciendo este tiempo, no nos damos cuenta que hemos sido elegidos para este tiempo. Que no es casualidad, que Dios no juega los dados y dijo, bueno, a ver, que bueno, cayó justo que Daniel y Ruth caigan en este tiempo. No es así, Dios nos eligió deliberadamente
para los tiempos que íbamos a vivir, porque Él nos va a dar discernimiento espiritual para poder comprender este tiempo, para poder comprender la realidad de este tiempo y para poder llevar adelante los planes y los propósitos que Él tiene para este tiempo. 3 cosas que me parecen clave justamente para poder entender o que nosotros necesitamos ver profundamente en este tiempo. En primer lugar, ver a las personas, ver a las personas, ver a las personas. ¿Y por qué subrayo esto? Quiero ser honesto. Esto es una verdad bíblica de punta a punta, de tapa a tapa de la Biblia. Pero sin embargo, durante muchos años es una realidad que yo mismo por ahí no tenía tan presente o tan metida en mi vista, en mi corazón, en mi pensamiento espiritual. Entonces pensaba por ahí en la necesidad de trabajar a veces sobre estructuras, a veces Dios me ha puesto o me ha dado distintos tipos de responsabilidades en distintos lugares y siempre tuve que pensar o velar por las organizaciones, por los lugares, etcétera, etcétera. Pero hace un tiempo atrás en el cual el Señor me cambió profundamente la mirada y me dijo, lo más importante para mí siguen siendo las personas. Y cada persona tiene un valor extraordinario. Aprendí el valor del uno. Y bueno, cuando nos tocó, o el Señor nos confrontó, nos desafió a comenzar la obra allí en Herli con Vero, con mi esposa, entendimos lo que eso significaba. Porque de repente teníamos que comenzar, íbamos cada tarde, abríamos el local allí y cada persona que se acercaba estábamos convencidos que era alguien que había sido enviado por Dios. Y esa persona tenía un valor extraordinario. Hasta el día de hoy aprendimos y seguimos aprendiendo que cada persona tiene un valor extraordinario. Porque Dios nos acerca a las personas con necesidad. ¿A quién las va a enviar? ¿A quién las va a enviar si no es a nosotros? Nosotros somos sus representantes aquí en la tierra. No se la va a enviar al político de turno, no se la va a enviar al gobierno de turno, no se la va a enviar al puntero de turno, la va a enviar a alguno de sus hijos, porque Él confía en nosotros. No por lo que nosotros podamos hacer, sino por lo que Él puede hacer a través nuestro. Así que detrás de cada persona hay una vida, hay algo que Dios quiere transformar. Y es hermoso, y yo sé que ustedes me van a entender esto que les voy a decir, es hermoso cuando vos tenés una charla con una persona y Dios te va mostrando, te va revelando lo que Él quiere y desea hacer con la vida de esa persona. Y aunque esa persona en ese momento esté destruida y su familia esté destruida y su realidad esté destruida, Dios te muestra y te revela lo que Él quiere hacer con esa persona. ¿Amén? Cuando eso sucede, estás viendo como Dios ve. Y eso es extraordinario. Dice la Biblia que el Señor Jesús conocía las necesidades de cada persona. Y las conocía porque sabía ver más allá de las circunstancias. Y ese don, esa capacidad, ese discernimiento espiritual, Dios lo puso en cada uno de nosotros, que somos su iglesia. Por eso es el tiempo de ver. Es el tiempo de poder ver los tiempos, como decía recién, de poder discernir. Estamos viviendo una aceleración de tiempos como nunca antes, ¿no es cierto? Más allá de que nosotros estamos acelerados, vivimos a 250 revoluciones, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, los tiempos están acelerados, ¿o no? Antes, para pasar de una edad a otra, de la edad antigua a la edad media, pasaban siglos y siglos, ¿no es cierto? Ahora el tiempo que estamos viviendo nadie sabe ni siquiera cómo llamarle, le llaman, para ponerle un nombre, le ponen modernidad líquida, le ponen posmodernidad y andás a saber cuántos nombres más le van a poner, porque en realidad eso es una sucesión de tiempos tan rápida que no podemos procesarla, no podemos discernirla humanamente, no podemos transmitir ni siquiera lo que nos está pasando porque pasa demasiado rápido. Y cuando queremos adquirir un cierto conocimiento o algo, ya pasó, ¿no? De tal manera es así que, por ejemplo, los nietos le enseñan a los abuelos, ¿o no? ¿Cuántos abuelos acá son enseñados por sus nietos? A ver, sean honestos, levanten sus manos. ¿Cuántos le manejan el celular? ¿Cuántos le dicen, abuela, hace esto?
Y encima se enojan porque ustedes hacen así. No, no apretés ahí, abuela, te dije que no. Parece, es un chiste, pero más allá de eso, verdaderamente, lo cierto es que los tiempos se están acelerando de una manera extraordinaria. Entonces, como hijos de Dios, necesitamos preguntarnos y discernir el tiempo que estamos viviendo. Porque es un tiempo en el cual Dios quiere hacer muchas cosas en poco tiempo. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Porque a Dios no lo sorprenden los tiempos, quiero decirles esto, ¿no? No es que dijo, uy, Señor, ¿qué pasó? Se aceleraron los tiempos, ¿no? Dios sabe de los tiempos, Dios es el dueño de los tiempos y por ende tenemos que comprender y discernir que los tiempos que están viviendo son una aceleración de parte de Dios, porque Él quiere hacer muchas cosas en poco tiempo con muchas personas. Y esas muchas cosas en poco tiempo con muchas personas dependen de cada uno de nosotros. Me eligió a mí y te eligió a vos. Soy consciente de eso. Y a pesar de que no encajo todavía en algunas cosas que me pasan por arriba de este tiempo, sé que Dios me eligió y que en la forma en que Dios, o los dones que Dios me dio, tienen que ser útiles para este tiempo. Amén. Y déjenme decirles de manera especial a los jóvenes que están acá, jóvenes, adolescentes, a los niños, por favor, los niños. ¿Cuánto antes que ahora los niños estuvieron tan necesitados de no solamente defenderse espiritualmente, sino de ser instrumentos de Dios en los ámbitos donde están? En los colegios, en los lugares donde se mueven, los jóvenes, los adolescentes. Por favor, ustedes saben decodificar muchas cosas de este tiempo. Entonces, sean instrumentos de Dios para este tiempo. No las usen solamente para lo que tengan que hacer o cómo tengan que conducirse, sino úsenlas para que el reino de Dios se extienda. Amén. Sé que así es, así que los bendigo en el nombre del Señor. Y también es importante que podamos discernir las necesidades que nos rodean en este tiempo. Miren, hay dos maneras de ver las necesidades. Una manera de verlas es que son un problema. Entonces, cuando viene una persona y te comparte una necesidad, si esa necesidad para vos es un problema, entonces lo que vas a intentar hacer es o sacártelo encima lo más rápido posible o cargártelo de una manera que te sea un peso que no podés llevarlo adelante. Bueno, la Biblia nos enseña otra cosa. Nos dice que cada necesidad es una oportunidad de que Dios se manifieste en la vida de esa persona. Nosotros simplemente somos vínculos, canales, instrumentos, medios, incompletos a veces porque Dios lo completa a través de otros, pero no te quepa la menor duda que las necesidades de las personas en este tiempo son una puerta, una oportunidad. Cuando muchas veces decimos, ¿cómo llegamos a las personas? Nadie quiere escuchar, nadie quiere venir a la iglesia, nadie quiere hacer... Es verdad, por ahí nadie quiere venir a un templo, por ahí nadie quiere venir a una iglesia naturalmente. Pero las necesidades de las personas siguen siendo la puerta abierta en la cual Dios se manifiesta. Vuelvo a Jesús. ¿Dónde se manejaba Jesús? ¿Con quién se manejaba? ¿Quiénes eran las personas que le seguían? Aquellas que tenían necesidad. Y también ahí el Señor nos dio una lección muy fuerte. Al principio, cuando comenzamos allí la obra en Herli, las primeras personas que empezaban a llegar, por Dios. Un día era un desastre. Así se los digo, pero ¿no? Una con más problemas que otra. Y un día se me ocurrió hacer una oración tonta y decirle, Señor, aunque sea mandanos uno, especialmente primer año, ¿no? Que uno necesitaba, Señor, mandanos uno, aunque sea que esté más o menos ordenadito, que tenga algo de experiencia de vida de iglesia, que pueda... Y ese día el Señor nos dio el versículo donde Jesús le dice justamente a los fariseos que Él vino para sanar a los enfermos, que los sanos no necesitan médico. Y ahí otra vez siento que el Señor nos sigue confrontando. Nosotros estamos sanos, hermanos. Tenemos la bendición de reunirnos acá. ¿Tenemos problemas de salud? Sí, tenemos problemas de salud, pero los ponemos en la mano del Señor y el Señor se ocupa. ¿No es cierto?
Tenemos dificultades económicas, sí, tenemos dificultades, pero los ponemos en las manos del Señor, el Señor se ocupa. Y en última instancia, si nos morimos, nos vamos al cielo, nos vamos a la presencia del Señor, ¿o no? No quiero que nadie se muera en esta mañana, quédense tranquilos, no se lo deseo a nadie. Pero si tenemos que partir, nos vamos a la presencia del Señor. Estamos sanos. Pero los que necesitan médicos son los que están enfermos. Entonces, detrás de cada necesidad hay una terrible, una tremenda oportunidad de poder encontrar, de que el Señor se manifieste en sus vidas. Así que se te van a seguir pegando personas. Decile a que está al lado, esto me gusta hacerlo en la mitad de predicación cuando veo que se están durmiendo. Digo, decile a que está al lado, se te van a pegar las personas con problemas. Sabés que no te creyó, ¿no? Sabés que no te creyó. Decíselo con convicción. Dice, se te van a pegar las personas con problemas. ¿Eh? Amén, amén, amén. Porque allí hay oportunidades extraordinarias donde Dios se quiere manifestar. ¿Se acuerdan de ese ciego de nacimiento que estaba ahí, que el Señor Jesús le dio la vista? Y los discípulos empezaron a preguntarse, ¿quién pecó? Antes de que el Señor le diera la vista, ¿quién pecó? Sus padres. Querían hacer ahí en medio un análisis teológico sobre la ceguera del ciego. Y el Señor Jesús se los cortó en sano y le dijo, miren muchachos, no le dijo así, pero más o menos. No es que pecó o sus padres. Dicho de otra manera, no se pongan a hacer demasiado análisis teológico. Es para que la gloria de Dios sea manifiesta en su vida, en Él. Así que cada vez que alguien se acerca con una necesidad, allí es porque la gloria de Dios quiere manifestarse en su vida. Amén. Un tiempo profundo de oportunidades. Leí hace poco que después de la pandemia, el 25% de las enfermedades o los problemas de salud mental, o mejor dicho, creció un 25% los problemas de enfermedades o de salud mental. Creí que alguien me estaba soplando otro dato estadístico. Perfecto. No, porque en la iglesia, en la congregación me hablan. Tengo una hermana que me habla permanentemente cuando predico, me sopla cosas, entonces ya estoy acostumbrado. Así que eso es el tiempo en el cual el Señor nos involucró. Voy rápido porque le dije, si no les voy a mentir, le dije que iba a ir rápido. Vamos al segundo verbo que quiero compartir. Una de las cosas que el Señor Jesús hacía era recorrer. Recorría las ciudades, los pueblos y las aldeas. Y la pregunta que yo me haría es si Él tenía necesidad de recorrer. ¿Tenía necesidad de recorrer? Evidentemente sí, porque lo hacía, digamos, ya está cantado, ¿no? Es el diario del lunes. Pero la verdad que si Jesús hubiera ido con un púlpito a orillas del lago ahí de Galilea, o se hubiera parado en la barca de Pedro, como solía hacer, ¿iba a ir gente a verlo? Más vale. No solo que iba a ir, iban. Jesús bajaba del monte de orar y ya tenía una multitud que lo estaba esperando. O sea que si él se hubiera quedado paradito en un lugar tranquilito, hubiera tenido las multitudes todos los días ahí. Pero por alguna razón Jesús decidió recorrer, moverse, andar. Y esto tiene varios elementos claves que me parece que son necesarios para nosotros también como iglesia. Dios no quiere que nos quedemos estáticos. Dios no quiere que nos quedemos parados. Dios no quiere que nos quedemos concentrados. Dios necesita, el Señor Jesús necesita que nos movamos, que rompamos el impulso de encerrarnos. Y quiero decirles, con toda honestidad, post pandemia hay como una tendencia general a querer encerrarnos, a querer permanecer adentro. Eso es lo que nos generó, entre otras cosas, la pandemia. Pero sea como sea, si estás en tu casa, aunque sea hacerlo por internet, pero no te quedes quieto. Movete, seguí el impulso de lo que Dios quiere que hagas para extender su reino. Muchas cosas sucedían. Jesús, cada vez que recorría, por ejemplo, en una ocasión, el Señor baja del monte de orar y los discípulos lo van a buscar y dice, Señor, hay una multitud esperándote. Y que el Señor le dice, no, tenemos que irnos de acá, tenemos que ir a otro lado. Dejó una multitud ahí esperando y cruzó un lago con los discípulos nada más que para ir a liberar un endemoniado que estaba del otro lado, ¿se acuerdan? El endemoniado gadareno. De ese endemoniado se conmovió todo un pueblo y toda una ciudad. Y en otra ocasión,
Jesús los lleva a los discípulos a confrontarse con una realidad que ellos tampoco querían. Tenían que ir a Judea y decide pasar por Samaria deliberadamente. Y ahí se queda hablando con una mujer samaritana. Para nosotros hoy nos suena bárbaro, pero en ese momento era aberrante lo que Jesús estaba haciendo. Ponerse a hablar con una mujer y encima samaritana. Y aparte de no muy buena fama. Pero él decidió hacer eso porque detrás de eso lo que sucedía es que justamente los discípulos estaban aprendiendo muchas cosas nuevas. Cuando nosotros nos movemos, cuando nosotros recorremos, cuando nosotros salimos de nuestra zona de confort, cuando salimos del lugar en que estamos habituados, allí el Señor nos revela cosas nuevas, nos enseña cosas nuevas. Y déjenme agregarles algo más. Nos ayuda a desaprender cosas que nosotros incorporamos como si fueran naturales y por ahí no lo son. La cultura, la sociedad y a veces nuestra propia religión nos lleva a incorporar cosas que las damos por sentadas como si fueran naturales. Por alguna razón Jesús siempre los llevó a los discípulos a confrontarse con esa realidad. Y entonces podría haber evitado pasar por Samaria, pero pasó deliberadamente por Samaria. Podría haber evitado hablar con una mujer, pero habló deliberadamente con una mujer. Podría haber evitado tocar a un hombre leproso, pero decidió tocarlo. Podría haberse hecho el tonto, perdón, señor, la expresión, cuando la mujer la mujer de flujo de sangre le tocó el manto. Podría haber pasado desapercibido, sin embargo, él mismo hizo que eso saliera a la luz. Y de alguna manera, más allá de reconocer el milagro, también se estaba exponiendo a sí mismo, porque el quien tocara a alguien siendo impura, hacía impuro al que había tocado. Cosas que suceden cuando nosotros nos movemos y el Señor nos cambia el rumbo. No quiero hablar de cosas personales porque si no parece que estoy... Pero para cada uno de nosotros, esta experiencia es fundamental. Para la iglesia, esta experiencia es fundamental. Podemos estar en un lugar, de hecho estamos siempre en un lugar geográfico establecidos, parados, pero Dios nos mueve a conocer otros lugares, otras necesidades, otras personas. De hecho, mañana vamos a estar haciéndolo de alguna manera. Y la idea es que siempre que el Señor nos mueva es porque tiene cosas para enseñarnos, para aprender y porque abre nuevos caminos y nuevas posibilidades. Jesús hacía así su ministerio. Si Él lo hizo así y nosotros decimos que somos su cuerpo, ¿el cuerpo qué tiene que hacer? Lo que dice la cabeza, ¿sí? Y si la cabeza es Cristo y si el cuerpo se movía, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Movernos. Es un tiempo de tremendas oportunidades para que la iglesia se mueva. Hoy en día podemos movernos al mundo entero, ¿no? Esto era algo impensado hace 3 años atrás. Que no sé si ustedes tenían reuniones que tenían Zoom hace 3 años atrás o 4, ¿no? ¿Pensaban que podían estar hablando a Comodoro Rivadavia a la vez? Muy bien, podemos movernos en este tiempo, por eso digo, Dios acelera los tiempos, podemos movernos al mundo entero, pero tenemos que ser intencionales, tenemos que estar conscientes de que Dios quiere usarnos para llegar al mundo entero. Y voy rápido, ahora sí, en tercer lugar, estoy acelerando los tiempos también. Sentir. Dice que el Señor Jesús sintió compasión por la multitud que estaban allí, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Ahora, esto de poder sentir viene solamente después de que nos movamos. Porque cuando nos movemos, vemos. Cuando vemos, reconocemos. Y cuando reconocemos, nos damos cuenta que verdaderamente hay necesidad. Que la gente no la está pasando bien, que la gente está sufriendo distintas formas. Cada vez hay más problemas, cada vez hay más necesidades, cada vez hay más desesperanza y cada vez la gente confía en menos en nadie. Hace unos años atrás, por lo menos la gente confiaba en algún sistema o confiaba quizás en algún partido político o confiaba quizás en la ciencia.
Hoy en día la gente no confía en nadie. Justamente, esa mascarilla de confianzas ficticias que se cayó en el mundo es la gran oportunidad para que la gente pueda creer en quien verdaderamente puede hacer algo transformador para sus vidas. Pero por eso es importante poder ver, como decíamos antes, y poder sentir como Jesús compasión. Y hay una diferencia entre sentir o entre los sentimientos y las emociones. Las emociones son momentáneas y pasajeras. Yo veo una imagen, podemos ver una imagen allí de alguien que está sufriendo, alguien que la está pasando mal, y podemos llorar, conmovernos, pero la emoción desaparece. Sin embargo, el sentimiento es algo que se instala en nuestro corazón y en nuestra vida. Y si hay algo que pasaba con Jesús, es que Él sentía permanentemente compasión. Era parte de su ADN. Estaba incorporado en sus emociones y en sus sentimientos. La compasión. Y esto es clave para este tiempo, para la iglesia. Si Dios ha hecho distintos avivamientos a lo largo de la historia de la humanidad, creo que este es el tiempo del avivamiento de la compasión. Es el tiempo del avivamiento del amor. Es el tiempo del avivamiento en el cual Dios quiere que todos empecemos a sentir profundamente lo que Jesús sentía. Ahora, sentir nos lleva no necesariamente a estar mal. Quiero hacer esta diferencia, porque Jesús no es que vivía flagelándose por lo que sentía, sino que sentir es empatizar, es vivir, es experimentar en alguna manera lo que las personas con necesidad viven y experimentan, pero saber a su vez que lo que nosotros vivimos no es eso, sino que lo que tenemos es para dar de lo que Dios nos ha dado. Entonces es un sentimiento mutuo. Si quieren llamarle así, es como una especie de esquizofrenia emocional, donde por un lado podemos vivir y experimentar lo que las personas sienten, pero por otro lado tenemos la pasión y la alegría y la certeza de poder transmitirles lo que necesitan. Es como ver la enfermedad, pero saber la cura. Es como entender que allí hay un dolor profundo, pero que Dios nos ha dado el remedio para poder ayudarles. Esto se vuelve un hábito. Cuando nosotros empezamos a sentir, eso nos embarga y empieza a cobrar parte de nuestra vida. Como iglesia, estamos frente al tiempo de tremendas oportunidades. Y si sentimos compasión, vamos a empezar a ver más cosas. Cuando salimos todos los días, vamos a ver a la gente, no como una multitud de personas que están enojadas, que están cansadas, que se quejan, etcétera, etcétera, o que incluso despotrican hasta contra Dios y hasta contra la iglesia, sino que vamos a poder ver en ellos personas tremendamente sufrientes, porque están desamparadas y agobiadas, porque la verdad que en este tiempo no tienen pastor. No tienen pastor, no tienen nadie que los guíe, no tienen nadie en quien confiar, ni aún siendo falsos, no tienen en nadie en quien confiar. Cuando empezamos a sentir esto en nuestro corazón, Dios provoca en nosotros algo que quizás necesitemos desarrollar más. Y es llorar por la necesidad de las personas. El Señor Jesús miró Jerusalén y lloró por ella. Nehemías, antes cuando el Señor le encomendó lo que tenía que hacer, lloró al ver la ciudad en el estado en que estaba. Y yo creo que cuando Dios nos carga de su emoción profunda, nosotros empezamos a experimentar que verdaderamente lo que nos mueve es el dolor de las personas. Y desde el dolor de las personas surgen el mayor poder de lo que Dios puede hacer a través de nuestras vidas. Porque Dios escucha el clamor de las personas. Aún, por supuesto, las que no saben ni tienen la más mínima idea de cómo orar. Porque Dios no necesita que las personas oren para que Él las escuche. Dios escucha a través del dolor del corazón.
Dios escucha a través de la necesidad, Dios escucha a través del llanto. Dios escucha porque Dios ama. Todo aquello que le mueve el corazón a Dios es aquello que nos mueve el corazón a nosotros. Amén. Y allí vienen las dos últimas cosas que quiero compartir. Solo cuando descubrimos esta dimensión del reino de Dios, de la obra de Dios, del tiempo que nos está tocando transitar, nos damos cuenta que somos impotentes, pequeñitos, insignificantes. Y que hagamos lo que hagamos, no vamos a ser suficientes. Pero creo que eso es extraordinario, porque entonces ahí sucede lo que el Señor Jesús le dijo a los discípulos. Cuando ustedes tengan esta visión y cuando tengan este sentir, se van a dar cuenta que son pocos y que tienen que pedir al Señor de la mies que envíe más obreros a la mies. Cuando a veces nos sentimos suficientes o a veces incluso hasta nos estorbamos. Yo sé que en esta iglesia no pasa, pero en otras iglesias que hasta nos estorbamos, y bueno, pero yo quiero hacer y no sé qué hacer, y nos peleamos a veces por lo que tiene que hacer uno, lo que tiene que hacer el otro, y que en un lugar, otro lugar. Cuando Dios nos da esta dimensión del reino, nos damos cuenta que en realidad somos insuficientes, que necesitamos más. Necesitamos más pastores, necesitamos más obreros, necesitamos más personas comprometidas con el reino de Dios. Y ahí es donde nuestro corazón se derrama delante de Dios y nos damos cuenta y decimos, Señor, somos insuficientes. Somos insuficientes incluso como iglesia, como congregación. Nos damos cuenta que, como siempre lo hablamos con Dani y con Ruth, nos damos cuenta que nuestras iglesias son pequeñas e insuficientes frente a la gran dimensión de lo que Dios quiere hacer y que nos necesitamos unos a otros. Eso está linkeado con el punto que sigue para que vean que quiero acelerar, así que pasame el otro punto y ya así voy al final. Pero estoy convencido que este es un tiempo en el cual vamos a necesitarnos mutuamente unos a otros para poder ayudar. ¿Vieron como esa pesca milagrosa que Jesús hizo 2 veces con los discípulos, que no alcanzó una barca para recoger los peces? Yo creo que es un tiempo con esas características. Lo que yo les agradecí al principio de la reunión es porque verdaderamente nosotros lo experimentamos. Cuando comenzamos la obra allí en Herli, necesitamos de todos. Necesitamos, por ejemplo, de una iglesia que nos prestó las primeras sillas. No teníamos sillas. Y una iglesia que generosamente nos prestó 25 sillas. Necesitamos de un lugar donde bautizar personas. Y esta iglesia no solamente nos abrió el bautisterio, nos abrió el corazón. Nos recibió 2 veces. 2 veces tuvimos. Después dijimos, no vamos a molestar más. Usamos una pelopincho y empezamos a bautizar en la pelopincho. Pero 2 veces nos abrió no solamente el bautisterio, sino el corazón, nos recibió. Y así les podría compartir infinidad de cosas en las cuales Dios nos bendijo a través de otras iglesias. Y también nosotros aprendimos que teníamos que bendecir a otras iglesias. Y del ministerio de adicciones, por ejemplo, ya se multiplicó en otras 3 congregaciones. Y algunos de los ministerios que Dios nos permitió realizar como iglesia ya se están multiplicando en otras congregaciones. Porque es un tiempo donde todos nos necesitamos, donde necesitamos muchos más obreros, porque en serio, la mies es mucha. Y en serio, la cosecha es abundante. Así que necesitamos pedirle al Señor que nos envíe esto. Y termino, último punto. Una de las cosas que Jesús hacía mientras desarrollaba la formación de sus discípulos, etcétera, etcétera, era ministrar, servir permanentemente. Hace unos años el Señor nos habló por medio de la palabra allí en Jeremías, que dice que el Señor nos ha llevado justamente a las ciudades donde nos ha llevado,
para bendecir las ciudades. Nosotros no somos ciudadanos de este mundo, ya lo hemos dicho muchas veces, pero si Dios nos permitió estar en este mundo, es para que nosotros podamos bendecir, orar y bendecir y multiplicarnos en la ciudad donde Dios nos lleva. Así que si Dios te trajo acá, aunque seas de 120 kilómetros, no sé quién es el de acá que vino de 120 kilómetros, pero te bendigo en el nombre de Jesús. Si Dios te trajo acá, aunque seas de 120 kilómetros, o de 5, o de 10, o de 15, o aunque te resulte incómodo, aunque tengas que tomar 3 colectivos, o lo que fuera, si Dios te trajo a esta iglesia, es porque de este lugar, desde este lugar, Dios quiere llevarte a bendecir la ciudad. De Avellaneda, y de Avellaneda hasta lo último de la tierra. ¿Y cuál es la forma de poder bendecir la ciudad? Hacer lo que Jesús hacía, que es enseñar, caminar con las personas, sanar, restaurar la vida de las personas. ¿Cuántos de ustedes tienen dones? No levanten su mano, si quieren levántenla. ¿Cuántos de ustedes entienden que tienen dones? ¿Cuántos de ustedes, gracias, allí la hermana al fondo tiene dones? ¿Cuántos de ustedes tienen dones? ¿Cuántos de ustedes tienen capacidades? ¿Cuántos de ustedes tienen talentos? ¿Cuántos de ustedes tienen habilidades? Bueno, es el tiempo de ponerlos profundamente en las manos de Dios. Pero lo digo en términos bien prácticos, no es romántico esto, bien prácticos. ¿Qué sabes hacer? Y yo sé dibujar. Bueno, sabés dibujar, te felicito porque yo hago 2 palitos, 3, todavía hago el varoncito, lo hago así con el palito, 2 palitos así, cuando tengo que hacer una nena, la hago así con la pollerita. Hoy en día tendría que buscar alguna otra forma, pero así, digamos, sigo dibujando. Así que te felicito si sabés dibujar, tenés un don extraordinario de parte de Dios. ¿Qué vas a hacer con eso? Y no sé, dibujo en mi cuadernito, ¿no? ¡No! Eso es un instrumento en el reino de Dios. Algo quiere hacer Dios con eso. Dios quiere que muchos pibes, pibas, chicos, qué sé yo, que en la comunidad, que no saben dibujar igual que yo, aprendan a dibujar y a través de ese aprender a dibujar conozcan al Señor. Hay cientos de oportunidades que de una cosa sencilla que Dios quiere hacer con tu vida se puede potenciar y se puede multiplicar para alcanzar a cientos y miles de personas. La habilidad que sea. Cuando Jesús le dijo a Pedro, le dijo, te voy a hacer pescador de hombres. ¿Por qué le dijo pescador? Era una imagen romántica, pero sí, pero porque era pescador. O sea, tomó su profesión, tomó su habilidad y desde eso hizo algo trascendental, algo que salvó la vida de muchas personas. Cuando Moisés lo encontró en el desierto, le dice allí en Éxodo capítulo 3, le dice, bueno, ¿qué estaba haciendo Moisés? Estaba pastoreando las ovejas de su suegro Jetro y las estaba guiando por el desierto hasta el monte de Dios. Eso dice el texto. ¿Y Dios qué le llamó a hacer? Lo mismo. A pastorear ovejas por todo el desierto y llevarlo al monte de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Una tiene que ver con las cosas terrenales y lo otro tiene que ver con lo trascendental. Dios quiere usar tu habilidad, tu don, tu servicio, tu capacidad, lo que te dio para hacer algo trascendental, para el reino de los cielos. Otra vez, perdonen, no es autorreferencia, simplemente son los ejemplos que se me vienen. Hace algunos años atrás, 2 chicas jóvenes, adolescentes de la iglesia, sabían hip hop y decidieron ponerlo al servicio del Señor. Yo dije, Señor, que Dios nos guarde, nos cuide. Bueno, pero hicimos caso al Señor, compramos ahí un espejito y empezaron a enseñar hip hop. De eso, Denis no me deja mentir y el Señor en primer lugar tampoco, de eso surgió una gran cantidad de jóvenes que conocieron al Señor, adolescentes en su momento que conocieron al Señor. No importa cuál sea tu don, no importa cuál sea tu habilidad, Dios la puede usar y puede transformarla en algo trascendental. Pero este es el tiempo, Iglesia, Dios nos ha llenado de dones y de capacidades para inundar la ciudad. Realmente para inundarla, para meternos en las escuelas, para estar en un lugar, en el otro, nos ha inundado de cosas para que Jesús se mueva en toda la ciudad y desde acá hasta lo último de la tierra. Así que en esta mañana yo quisiera animarte, con esto terminé en serio, vamos a orar. Señor, es un tiempo extraordinario, impresionante.
nunca antes vivido en la humanidad. Y para eso nos has elegido a nosotros. Es verdad, Señor, que tenemos dudas, tenemos temores, tenemos limitaciones, tenemos falta de tiempo. Pero en esta mañana te pedimos que cambies nuestra visión, que nos ayudes a ver con tus ojos, a discernir espiritualmente los tiempos, las personas, las necesidades. Señor, que nos ayudes a movernos, a no quedarnos quietos, a no dejar que la rutina nos encierre en nosotros mismos, o nos encierre solo en un trabajo, o nos encierre solo en un estudio, o nos encierre solo en nuestras casas, o en Netflix, o en los jueguitos, o en las cosas que en definitiva nos llevan a encerrarnos. Sino que, Señor, te pedimos que nos lleves a movernos, a salir de nuestro lugar de confort, a ir a esos lugares que nos incomodan, que nos sacan de lo que tradicionalmente hemos vivido, conocido, pero donde vos quieras llevarnos. Señor, ayúdanos a sentir de la misma manera que vos sentís cuando mirás las multitudes, a no ver a las personas como enemigos, a no ver a las personas como perdidos simplemente, sino a sentir compasión y a verlas como ovejas, agobiadas, desamparadas, porque no tienen quien los guíe a ningún lado. Señor, ayúdanos a hacer esto que estamos haciendo ahora, orar, para pedirte, Señor, porque nos damos cuenta que somos insuficientes para todo esto, que envíes más y más obreros a tu mies. Y Señor, que cada uno de nosotros podamos comprometer ese don que tenemos guardado, ese talento que tenemos escondido, esa habilidad que hemos enterrado, la podamos poner a producir en tu reino. Sorpréndenos, Señor. Sabemos que eso que nos diste y que es especial, un regalo, un tesoro para nuestras vidas, nos sirve si está guardado. Ayúdanos, Señor, a que de ese tesoro surjan cosas para tu reino. Surjan cosas trascendentales, sobrenaturales, vidas de personas, aunque sea una, que sea sanada, que sea restaurada, que sea salvada. Señor, ya dio fruto para tu reino. Y entonces te lo podemos rendir cuentas de él. Gracias, Señor, por esta iglesia hermosa, Señor, tan viva, con tantas ganas, Señor, con tanta trayectoria, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús que les bendiga, Señor, que sigas utilizándonos con ese corazón generoso que tienes, Señor, con esa disposición amorosa, Señor, que pusiste en ellos, pero que además se multipliquen en muchos otros. Se multipliquen en la ciudad, se multipliquen más allá de la ciudad, se multipliquen en proyectos, en acciones hacia la vida de las personas, en ministerios, en servicios. Señor, que se multipliquen conforme a tu voluntad. Y por supuesto en esta mañana también, Señor, incluyo a la iglesia sobre la cual nos diste responsabilidad en este tiempo, Señor, en Vida Nueva en Herli, que en definitiva somos tu iglesia. Guíanos, Señor, a poder hacer tu obra en este tiempo. Y que cuando lleguemos a tu presencia podamos decirte, Señor, sí, la verdad que lo vimos, lo sentimos, lo comprendimos e hicimos todo lo que pudimos
desde lo que nos diste, para que vos hagas tu obra sobrenatural. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias.